Trajimos a un especialista para que nos evite caer en errores y decir la justa, la que la gente quiere escuchar. ¿Qué se puede esperar de la economía, Damián? Bueno, en principio, buenas noches. A ver, la realidad es que todavía está medio difuso la situación respecto de cuál va a ser el plan, digamos, económico, monetario y fiscal. Pero sí uno sabe cuál va a ser los inconvenientes que va a tener el próximo gobierno, sobre todo en el frente fiscal, ¿no? Porque en principio Argentina no puede salir a los mercados voluntarios de deuda, tiene que solucionar inmediatamente la situación de la deuda y utilizaría dos vías en principio: emisión monetaria y incremento impositivo o aumento desde el punto de vista tributario. Y ahí tenés dos situaciones. Nosotros hicimos una encuesta esta semana con Surban Córdoba, en el cual le preguntamos a las familias argentinas cuáles consideraba que eran su principal problema. ¿Y qué salió en esa encuesta? Bueno, en esa encuesta salió que el 38,7% de las familias argentinas sostiene que el principal problema para ellos es la inflación. Y la realidad es que, por lo menos en los primeros días, después de la presentación del gabinete, poco se habló de la inflación. Sí. Muy poco se habló de la inflación. Lo cual es un problema donde, bueno, en principio vos podés emitir moneda y quizás con los primeros niveles de confianza esa emisión monetaria tenga algún tipo de respaldo, pero tampoco se puede ir de mambo, porque en algún punto estábamos en un escenario donde cae la demanda del dinero y no tenés otra posibilidad de utilizar la moneda que para consumir en el mercado interno. Eso puede generar una aceleración de precios. Sobre todo vamos hacia un escenario de tasa real negativa, es decir, donde vos pones un plazo fijo que hoy te puede estar dando al orden del 40%. ¿Y cuánto estima la inflación del gobierno para el próximo año? Un 40%. O sea, hay muchos límites que tiene el próximo gobierno, ¿no? Ahí te hago un parate. Decía justo Juan Germano, que estuvo aquí con nosotros recién, que el tema de las expectativas es muy importante para un gobierno. Fijando el 40% como expectativa, ¿Alberto Fernández está jugando, digamos, con eso, o sea, sabiendas de lo que le pasó a Macri con segundo semestre, con que la inflación la bajamos enseguida y demás? ¿Exagerar tal vez o ser muy cauto, para ponerlo en términos tal vez más justos, respecto al pronóstico de inflación, y que después la buena noticia termine significando una noticia positiva? ¿O 40% la ves real y la ves moderada, si se quiere? No, yo lo veo, cualquier número que se diga lo veo utópico. Utópico. Utópico, porque no veo todavía un plan económico. Quiero conocer, tampoco estoy diciendo que un 40% de inflación sea alto o bajo, sino que quiero conocer el plan económico y sobre todo el punto de vista monetario y fiscal. ¿Cuál va a ser, digamos, en esos dos campos el plan de gobierno? Ahora, lo que yo sí digo, y sí me parece importante destacar, es que el gobierno de Alberto Fernández arranca con un 48% de voto y tiene que lograr un nivel de confianza sobre mucha gente que no le votó. Mira, la encuesta esta que hicimos con Surban Córdoba, que fueron 1.500 casos, una encuesta estructurada a todo el país, que le preguntamos qué considera la situación del país el próximo año los argentinos. Y el 40% piensa que la situación va a estar mejor. Pero después tenés entre un 27,1% y otro 12,1% que dice que va a estar mal o igual de mal que este año. Por lo cual ahí tenés una grieta en donde hay una parte de los argentinos que tiene un nivel de confianza muy grande para lo que se viene, y hay otra parte que tiene, al contrario, un nivel de pesimismo muy grande. Eso lo va a tener que revertir Alberto Fernández, intentando generar confianza y paso a paso pudiendo tener un plan económico que genere credibilidad sobre su accionar. Y tengamos en cuenta de que, por lo que yo hablé con Martín Guzmán en julio-agosto. En julio-agosto, cuando era una utopía que fuera ministro. Y cuando era una persona del campo universitario, y me parece que, incluso lo que leí de él, tiene una gran experiencia en crisis de deuda, y yo, digamos, en forma contraria a aquellos que piensan de que es muy importante la experiencia, es real, pero le quiero dar la derecha de decir, bueno, me parece que en su bagaje académico, me parece que tiene ideas claras, y no creo que sea una heterodoxia pura lo que va a plantear. Me parece que es una persona centrada y creo que puede llegar a tener algún resultado positivo en la negociación de la deuda en forma urgente. Lo está planteando él en forma urgente. No tenemos mucho margen para hacerlo. Para que te des una idea, Nacho, en los primeros
6 meses del año vencen 25.000 millones de dólares y las reservas líquidas que tiene el Banco Central son entre 11.000 y 13.000, o sea, no llegamos. Ahora, la teoría no es un problema que volver a recurrir a un teórico, tal vez. Nos pasó, bueno, Duhovne pasó de hablar en los canales de televisión a ser ministro de Economía, así le fue. Pasó también, bueno, Pratgay sí, un economista de fuste, con trayectoria, con experiencia, sobre todo en crisis, y hasta el momento que se fue le había ido bien. Después discutimos si era sustentable lo que él planteaba o no, pero le había ido relativamente bien, había salido del cepo con un paso impecable, el dólar no se había disparado mucho más de lo que decía el Blue. ¿No es un problema que venga otro teórico? Bueno, vos fíjate que el caso de Sturzenegger, una persona que venía del campo universitario y ya tenía experiencia de gestión, y sin embargo al no tener un plan económico coordinado junto con lo que fue el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Energía, ¿cómo terminó esa situación? Bueno, la situación terminó en que en definitiva mucho Sturzenegger, a pesar de que haber tenido la experiencia de gestión y la experiencia del campo académico, se vio acorralado por incremento del déficit fiscal, por una emisión monetaria que la esterilizaba con Levac, por una situación donde tuvo que generar endeudamiento en dólares para financiar ese déficit fiscal, con suba de tarifas que no estaban coordinadas o planificadas y con un brusco salto del tipo de cambio nuevamente. Entonces, a veces la experiencia no quita que el recorrido de la gestión te lleve a que, si no, por eso reitero, si no hay una coordinación en ese plan económico, la verdad que se termina distorsionando las expectativas que pueden llegar incluso a tener cada uno de los integrantes de ese gabinete económico. Me parece que dentro del organigrama la función de Cecilia Todesca va a ser importante. Claro, porque como vos te diste cuenta, contralor político. Sí, y económico, porque en definitiva claro, vos ahí lo tenés a Cafiero sí, manejando el arco político y a Cecilia Todesca como coordinando claro, y supervisando las metas económicas que se va a plantear el equipo. A mí me parece que esa es una función que Alberto Fernández de hecho la crea y de hecho va a generar sí, un decreto de ley para cambiar el organigrama de las funciones y me parece un lugar estratégico. Lo mismo me parece un lugar estratégico el caso de Vélez, como coordinador estratégico para tener digamos, una mirada a futuro, y esa creación del Consejo Económico y Social también me parece muy importante. ¿Qué se puede esperar en estos primeros pasos de Alberto Fernández respecto a ese tema? Con Lourdes recién les preguntamos a los analistas ¿cuánto va a haber de luna de miel? Bueno, ¿cómo está la situación respecto al hambre? ¿Cómo se soluciona? ¿Qué crees que tiene que hacer el próximo gobierno para salir de esto? Es buena pregunta. A ver, en esa encuesta que hicimos en Urban Córdoba le preguntamos a argentinos cuál es el límite que le dan a la gestión de Alberto Fernández. Y aunque no lo puedas creer, es bastante más amplio del que quizás le da a organizaciones sociales. Le dan más de 180 días a la gestión de Alberto Fernández, la mayoría de las personas encuestadas, por lo menos tiene un periodo de 6 meses de venia para ver qué es lo que está pasando en materia económica. Y ahí hay una situación importante. A ver, esa lucha contra el hambre, seguramente va a estar esta tarjeta de alimentaria para comprar alimentos sobre los sectores socioeconómicos más vulnerables. Y la realidad es que vos tenés dos situaciones. En principio, ese plan contra el hambre es necesario, hay que contener. Pero por otra parte hay que generar las condiciones para que Argentina vuelva a generar riqueza, a producir y generar empleo. ¿Y qué pasó en el año 2002-2003? Bueno, en esos años no fueron ni las multinacionales ni las grandes empresas lo que generaron esas condiciones. Lo que generaron esas condiciones fueron los microempresarios. Microempresarios son de 0 a 9 empleados que quizás tenían un ahorro en sus casas, tenían unos dólares... unos pesos ahorrados, porque en ese momento estaba el corralito, y pusieron algún emprendimiento en marcha. Ese es el 85% del volumen empresario, por lo cual yo generaría incentivos para que ese sector del empresariado, los emprendedores, el microempresario, se le baja la carga impositiva, se le generen incentivos con líneas de crédito graciables y pongan en marcha por lo menos la generación de riqueza. Reitero, a mí me parece que Argentina tiene que ir a un lugar donde contener está bien, pero tiene que generar un plan de salida de esa contención. Y claro, esa contención no se genera solamente dándole plata, indefinidamente, sino generando producción, generando riqueza y luego distribución de esa riqueza, y la única forma es producir algo, generar un bien o servicio en la economía. Entonces ahí me parece que es muy importante los incentivos que se le den al microempresario.
A las pymes también se les va a dar. Claro. Pero digo al microempresario, al que tiene 2 empleados. Al que tiene 2 empleados, al que dice, che, me voy a poner un comercio, tengo esta idea de fabricar remeras en mi casa y poner un pequeño tallercito y salir a vender esto y formalizarme en la economía. Bueno, a ese, al que puede generar empleo en chiquito, pero mucho trabajo en grande, por el nivel de volumen empresario que es esa microempresa, creo que es al que hay que ayudarlo y que puede llegar a generar a mediano plazo que algunos pequeños microempresarios de ese sector se convierten en pequeño y después en algún momento en mediano. Argentina está atravesando un proceso de desertificación empresaria. Claro. Son más las empresas que han cerrado que las empresas que han abierto. Entonces eso es muy preocupante porque en definitiva, digamos, tenés una generación frustrada de emprendedores que han abierto su pequeño emprendimiento y han tenido que cerrar. Lo han volvido a intentar y han tenido que volver a cerrar de vuelta. Y para romper con eso, ¿crees que hay que hacer urgente una reforma tributaria que sea, digamos, más progresiva y menos regresiva de lo que se tiene actualmente? Por ejemplo, que haya una reforma tal vez en la ley del monotributo, la ley de ingresos brutos, que no puede ser que un empresario o un pequeño o mediano empresario termine pagando lo mismo que una multinacional en porcentaje. Ahí hay 2 situaciones. Los 2 puntos son los 2 puntos claves. El tema del salto del monotributo a responsable escrito es un salto al vacío. Eso ha generado que los microempresarios, esto fuente del Ministerio de Producción y Trabajo de la Producción y Trabajo de la Nación, el 38,7% ha cerrado en los últimos 5 años. Ese salto del régimen simplificado responsable escrito es fundamental que se produzca. Ese es empleo que se genera rápido. Es totalmente. Y digo, hay enseñanzas. En el caso de Uruguay un régimen simplificado es hasta $500.000, en Argentina es hasta $30.000. Claro. Y es por tasa efectiva de facturación. O sea, a medida que vos facturás más, obviamente pagás más impuestos, pagás un porcentaje mayor. Acá no es progresivo, es totalmente regresivo. Pagás un tributo único y cuando saltás pagás 35% ganancia, 21% de IVA, 3% de ingresos brutos, tasa municipal y tasas provinciales. Y todavía seguís siendo muy chico para soportar los vaivenes de esta economía. Totalmente. Y terminás ahogando a ese agente económico, terminás perdiendo mayor recaudación tributaria. Después planteabas ingresos brutos. Bueno, el ingresos brutos es un tributo en cascada. Cualquiera que produce paga ingresos brutos, por lo cual cuando vos comprás una remera, el que compró la tela pagó ingresos brutos, el que compró los botones pagó ingresos brutos, el que hizo la confección paga ingresos brutos, el que hace el transporte paga ingresos brutos y en definitiva esa camisa o ese producto termina saliendo triplicado o cuatriplicado por la cadena de valor agregado que tuvo. Por lo cual, en muchos casos se había planteado la posibilidad de sustituirlo por un IVA provincial que puede llegar a ser una idea interesante. Pero a mí me parece que esas 2 situaciones son importantes y hay que ser injusto porque vos tenés una situación de déficit fiscal. Entonces, ¿cuál decisión tomás primero? La del microempresario es el paso del monotributo a responsable inscrito, no tiene costo fiscal porque lo que está pasando es que cuando salta se pierde el agente tributario porque termina cerrando. Claro. Por lo cual, esa es una medida muy sencilla de tomar. Es preferible. Que siga pagando y no que desaparezca. Absolutamente. Y hace 5 años que está pasando esto y no se toma ninguna resolución. También, tema hambre, ¿qué números hay? Bueno, en principio tenemos los datos de pobreza que adelanta la UCA, de más del 40% de gente en nivel de pobreza. Es un dato ampliamente negativo. Ahora, quizás cuando ves la situación de la gente de pie, como digo yo, vos tenés una situación donde las familias argentinas, en esta encuesta que hicimos, el 40% le está costando llegar a fin de mes. Hay un nivel de endeudamiento por parte de las familias argentinas de 1,2 billones de pesos. Estos son datos del Banco Central de la República Argentina. Son millones de millones. Tremendo. Eso implica que el 5% de las familias argentinas, eso también es el último dato del Banco Central de la República Argentina, esté en situación de mora irregularidad, es decir, no está pudiendo pagar los créditos que tomaron. Por lo cual, cuando Alberto Fernández habla de ponerle plata en el bolsillo de la gente, de los argentinos, implica que jubilados y pensionados, planes sociales o salario mínimo vital y móvil son los sectores económicos sociales más damnificados y seguramente cuando se intente mejorar o las jubilaciones o las pensiones o los planes sociales, parte va a ir a pagar deuda.
porque son sectores de los que están más endeudados, por lo cual no vas a ver ese efecto inmediatamente en la calle. Claro. De hecho, cuando vos tenés una deuda con una tarjeta de crédito y tenés más ingresos en tu cuenta, evidentemente te vas a tener que terminar debitando de la cuenta, por lo cual lo que va a hacer es mejorar un poco la situación crediticio de deuda de muchas familias argentinas que están ampliamente endeudadas. Cuando vas al sector empresario, y ya hablamos de las pymes, que son el 97% del volumen empresario, la situación no está mucho mejor. De acuerdo también al Banco Central, hay un informe muy bueno del IPSIS que muestra que la deuda de las pymes son de 799.000 millones de pesos, sin considerar ahí intereses hiponutorios. Parecería ser que vamos hacia una tasa de interés graciable, que implica eso, que frente a una tasa del LELIQ del 63%, vos tengas una tasa subsidiada, o sea, muy por debajo de esa tasa de referencia. Eso va a implicar que muchas pymes dejen de salir a buscar deuda al 80% o salir a buscar deuda a cuevas, donde las tasas son hasta el 100%. Eso genera que hoy las pymes de esa deuda que tienen, 799.000 millones, el 50% más del 50% sea con el sistema financiero y 27% con AFIP. Es decir, las pymes están acorraladas entre deudas al sistema financiero y deudas tributarias. Me parece que el plan Fernández va a ser, de alguna manera, entrar en un plan para morosos, en el caso de las pymes, y tasas graciables para aquellas que tengan que, de alguna manera, poder encontrar oxígeno nuevamente en el sistema financiero, porque si no, no van a poder mover la rueda de su propia economía, ¿no? Damián, te agradecemos. Placer, Nacho. Gracias.